como hijos amados ahora delante de ti para ofrecer, Señor, adoración. Gracias, Dios, por la bendición especial que tenemos hoy domingo de estar reunidos, Señor, en el nombre de tu Hijo, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, Dios, congregándonos, Señor, en obediencia a tu palabra, con la disposición a dar gracias, a reconocer toda grandeza, honor, gloria y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Dios, gracias por esta oportunidad. Nos unimos a los cientos y miles de personas que ahora mismo te adoran, Señor, en esta ciudad. Concede, Padre, que tal adoración sea el producto, Dios de los cielos, de la obra de Jesús hecha en nuestra vida, lo cual abre nuestros ojos para contemplar la grandeza, el poderío y la majestad de tu santo y precioso nombre. Oh Dios amado, que podamos reverenciarte, Dios mío, en cada cosa que hagamos, Señor, para ti. Gracias, Dios, por este momento. Ruego tu palabra sea sobre nosotros para edificarnos, para enseñarnos e iluminarnos de manera especial. Gracias por cada hermano, cada hermana, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pueden sentarse, por favor. Dios bendiga sus vidas grandemente. Me gozo en gran manera de poder ver algunos hermanos ya un poco más recuperados, como mi hermano Samuel, que ha venido hace un poco más de un mes enfrentando una situación difícil de salud, pero verle es ver también la gracia del Señor y la misericordia de Dios, igual con mi hermana Flor Marina, y así con tantos hermanos, aún incluyéndome también, que ha sido un mes difícil, no fácil en la salud, pero ya estamos mejor. Algún hermano hizo el comentario acerca de que si me salvaba, y entonces por gracia del Señor, sí. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Al final estaremos orando. Quisiera que al final cantáramos de nuevo Sublime Gracia, para que nos dispongamos a hacerlo y lo hagamos juntos. Ya les daré la instrucción para cómo hacerlo al final. Quiero hablar hoy acerca de la adoración comunitaria. La adoración en comunidad. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice así la Biblia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Estimados hermanos, estamos a puertas de un evento que congregará al mundo entero, porque sus mejores representantes o los representantes de ese deporte se darán cita en Rusia para llevar a cabo lo que tan anunciado por estos días y esperado por los aficionados del deporte se llama el Mundial de Fútbol. Los templos están preparados. Los adoradores estarán ya empacando maletas. Cientos, miles de personas se congregarán alrededor de un partido de fútbol. Y no es que esté mal mirar un partido de fútbol, el problema es que algunos hacen sacrificios extremos para poder llegar a la cita mundialista. Han ahorrado dinero durante 4 años. Me llamó la atención que una de las delegaciones que más reservaciones, o mejor, país que ha hecho mayor reservaciones para asistir al mundial es Colombia. Dinero sí hay, plata sí hay. Ir a Rusia no es como ir de aquí a Melgar, hermano, que algunos en el puente festivo tienen la posibilidad de ir a Melgar y volver. Pero ahí están haciendo enormes sacrificios, la gente se congrega.
Y cuando llega el gol, entonces la exaltación del pueblo es impresionante. Cómo el aficionado al fútbol expresa su alegría y da su grito también de júbilo. Lo que a veces me sorprende es que despierta más consagración un partido de fútbol que la misma presencia del Dios eterno. Cuando observamos alrededor de los estadios, la gente va llegando a tiempo para no perder ni siquiera un solo minuto del partido. No así en la iglesia. Además de eso, la gente cuando se levanta a celebrar, lo hace sin pensar si lo juzgan por levantar las manos o por de pronto exhalar un grito desde lo más profundo. Nadie se pone a pensar en eso, mas sin embargo, los adoradores del Cordero, los adoradores del Salvador, de la iglesia, a veces somos, ¿cómo diría ahora? Casi que impasibles. La quietud, y no es que esté hablando ahora de la exacerbación de las emociones, pero una cosa es el emocionalismo y otra cosa también es, amados, esa expresión petrificada y fría ante la grandeza del Señor Dios Todopoderoso. Por eso estaré hablando entonces con base en el texto, el versículo 16 de la oración comunitaria. El pueblo de Dios siempre, desde la antigüedad, se ha expresado comunitariamente o en grupo o en congregación para adorar a Dios. Tanto que Dios estableció un día, pero no solo un día, también estableció un lugar donde su nombre debía ser exaltado y adorado. Y Dios dejó en su ley las maneras para el pueblo antiguo de cómo ellos debían presentarse ante el Señor, cómo debían ofrecer delante de su presencia. No fue el hombre el que dijo lo haremos de esta o aquella manera. Es Dios quien dice cómo debe ser adorado su nombre. Un día cualquiera, los dos hijos de Aarón, que eran sacerdotes también, cometieron lo que humanamente podríamos llamar una pequeña equivocación. Mientras tenían la obligación de rendir culto a Dios en el lugar sagrado, la Biblia dice que tomaron fuego extraño. No se sabe exactamente qué fue lo que sucedió allí al interior de aquella gran carpa. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice que ellos ofrecieron fuego extraño. Tenían la misión de incensar. Habían tomado los incensarios. Pero aquel incienso no era, amados hermanos, como el incienso que probablemente ellos tendrían en sus casas. Dios había hablado de las especias que debían usar para el incienso y también del fuego, de dónde debían tomarlo. Ignoramos qué pasó. Lo que sucedió es que Dios no se agradó del acto de adoración de aquellos dos sacerdotes y el fuego los consumió, dice la palabra del Altísimo. Dios ejecutó juicio. Dios ejecutó sentencia por el temerario acto de dos sacerdotes que descuidaron cosas pequeñas en el acto de adoración, pensando que eso no era grave. Cuando Dios ha dicho que algo es sagrado, es sagrado. Y por lo tanto debe mantenerse en su lugar y no confundir nosotros lo profano con lo sagrado. Ellos hicieron algo extraño allí y Dios los aniquiló. Estaba hablando con un hermano que me decía que Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero estos muchachos no tuvieron una segunda oportunidad, como tampoco la tuvo Usa, aquel hombre que trató de detener el arca mientras David la iba llevando a Jerusalén. Tampoco Judas tuvo una segunda oportunidad.
Dios es un Dios de planes perfectos. No hay improvisación. Todo está perfectamente planeado y nada se sale, amados hermanos, de sus designios. Pues bien, cuando nosotros nos reunimos para adorar a Dios de manera congregacional, todos nosotros debemos tener en mente a qué venimos o a qué vamos al lugar que hemos dedicado para la adoración del Señor. O sea, no vamos como vamos probablemente a otro lugar, a un centro comercial, probablemente a una cancha de fútbol. No, vamos nosotros con toda la intencionalidad de lo que hagamos durante ese espacio de tiempo debe ser en honor a aquel que nos ha hecho sus hijos por medio de la gran obra de Jesucristo el Señor. El momento en el que Jesús muere en la cruz fue un momento que cuando lo leemos en el Evangelio pasaron cosas extraordinarias. El sol dejó de alumbrar. No sé si en protesta porque allí estaba su creador expirando, pero el sol no alumbró durante un espacio de 3 horas. Fue un día diferente, no ha habido otro día como ese día. La creación misma se silenció ante aquel que por su palabra la había traído a la existencia. Convergió aquel día, amados hermanos, en ese acto de Jesús, un momento de lo más sagrado, de lo más santo. Y hubo un terremoto también. Fueron cosas allí que pasaron y que seguramente sorprendieron y aterraron. Pero estaba el autor de la vida colgado en una cruz, entregando su espíritu al Padre. Y fue un momento de gran solemnidad y de gran adoración. Cuando nosotros nos reunimos, siempre debemos traer en mente la cruz, tal como en la canción se nos estaba enseñando, para que podamos entender entonces el espíritu de nuestra reunión, el sentido de la asamblea, el rendir al Señor nuestro Dios Todopoderoso el honor debido a su nombre, la gloria merecida al único que la merece por siempre. Entonces, para poderlo hacer así, quiero decir que el texto 16 dice que solo puede darse desde las palabras de Cristo mismo. Una adoración comunitaria agradable en medio de una iglesia bíblica y saludable debe partir del conocimiento de las palabras de Cristo. Ignorando las palabras de Dios, no conocemos a Dios, y al no conocerle, no podremos adorarle de manera apropiada. Un autor llamado Gerald Lewis dice que probablemente el día domingo es el día de mayor idolatría en el mundo. Y señala así porque dice, probablemente la cantidad de adoradores que se desplazan desde sus hogares a los lugares de culto llevan en mente un Dios fabricado, un Dios conforme a su propia imagen, un Dios inventado desde la imaginación de ellos, pero no el Dios revelado en la palabra, no el Dios que se nos muestra en la Escritura. Y como decía Libaniel, a partir de que Dios se nos revela y se nos muestra, entonces somos estimulados a adorarle al ver su gloria y su grandeza. Pero cuando nuestros ojos aún están cegados y no podemos ver su gloria y su grandeza, el culto que estaremos ofreciendo, la adoración que estemos presentando, será a un Dios, pero no al Dios verdadero. Será el Dios de nuestra imaginación. R.C. Sproul escribe un texto que llamó el Dios
que adoramos, creo que de pronto me estoy equivocando de autor, el Dios que adoramos, para hacer énfasis en eso. Amados hermanos, el texto dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y la verdadera adoración y el sentido comunitario de la adoración debe desprenderse de ese conocimiento de las palabras de Cristo. Y he traído a la mente la palabra comunitaria porque es probable que a muchos les llame la atención la adoración en privado. Y es importantísima la adoración en privado. Usted, hermano, que ha sido llamado por el Señor, debe sacar espacios de tiempo en los cuales usted, a solas con Dios, usted ora, usted tiene tiempo de reflexión en la palabra y saca tiempos para estar a solas con Dios. Debe ser para nosotros esto algo muy importante. Pero algunos se quedan con esa adoración en privado y menosprecian el tiempo de la adoración comunitaria. Cuando los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar, Él no les dijo: digan Padre mío, como pensando que ellos lo iban a hacer solos. Él dijo Padre nuestro. Y el solo hecho de la frase Padre nuestro está indicando comunidad, está indicando grupo, congregación. Así que, hermanos, el tiempo de la adoración comunitaria no puede ser reemplazado por la adoración en privado. Las dos deben complementarse, pero la una no reemplaza a la otra. Somos adoradores de Dios todo el tiempo. Y aunque es cierto que en la ley fue dado un día principal para adorar a Dios y para ser enseñados en la ley del Señor, también es cierto que ellos todos los días, como la iglesia primitiva lo hizo, se reunían para adorar al Señor, para ser enseñados en la doctrina de los apóstoles, y manifestaban amor unos para con los otros mientras compartían juntos. Así se vivió la fe cristiana al comienzo de la historia de la iglesia. Pero hago énfasis en el hecho de que la Biblia me está diciendo que debe morar en abundancia las palabras de Cristo. Y voy a referirlo de la siguiente forma. El Señor dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y vamos a tener que oírnos a nosotros. Vamos a tener que sacar el ratito para oírnos. ¿Acaso estamos reflejando la abundancia de esa palabra en nuestra vida? En nuestros diálogos cotidianos, con los compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Por estos días en las redes sociales se les despertó a tanta gente el espíritu político que da pereza a veces abrir una red social. Porque como alguien escribió también en la misma red social, si con la misma pasión hablaran de Cristo, como lo hacen con la política, pero estaban ocultos, y cuando aparece el momento político afloran. Ahora, dentro de pocos días, la política quedará de lado y todo será mundial, y todo será fútbol. Y empieza la gente a manifestar lo que hay en su corazón. Y cuando digo que debemos oírnos es: ¿estaremos nosotros reflejando que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros? ¿Sabe una cosa, hermano? Por esos días de enfermedad bajé 3,5 kilos. Porque se afectó el apetito. Ya, eso fue todo. Cuando uno sube de peso, uno ya sabe qué pasó. Cuando bajó de peso, usted ya sabe qué pasó. Se nos nota lo que comemos o lo que dejamos de comer. Eso es fácil porque estamos viendo el cuerpo y es fácil pronto notar. Pero
La abundancia de palabra en nosotros solo se va a notar en cómo hablamos, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Y debemos aprender a hablarnos con las palabras de Dios, con las que Él da, edificarnos, porque a eso apunta aquí el texto. Pero el asunto es que Pablo está diciendo: more la palabra de Dios, pero en abundancia. O sea que si hay algo que debe abundar en la iglesia y que ayudará para que la adoración comunitaria sea cada vez más excelente delante de Dios, es que abunde las palabras de Cristo en nuestra vida. Pero no va a abundar la palabra de Cristo si nosotros no nos sumergimos en ella, si nosotros no comemos esa palabra. De ahí que estaremos siempre instando: hermano, lee la Biblia, estudia la Biblia. Hay hermanos que de pronto se sorprenden cuando oyen mejor a otros decir: en tal parte la Biblia dice eso. Y ellos dicen: oh, ¿cómo sabe de Biblia? No, es que simplemente ha estado aplicando en la vida, ¿verdad?, el leer permanentemente, el estudiar la palabra. Nosotros somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la Biblia, somos el pueblo de la palabra de Dios, y debe morar en abundancia. Usted puede tener varias versiones en la biblioteca, pero eso no lo hace a usted mejor cristiano. Usted puede tener Biblias en letras grandes y no lo hace más cristiano. Debe abundar no solo en el hecho de tenerlas en diferentes versiones, sino que debe abundar esta palabra aquí en nuestro corazón. Porque el problema del hombre está en su corazón. Allí es donde está el pecado y allí es donde aflora toda la maldad nuestra. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestro corazón, estará en disminución el pecado que trata de señorear nuestra vida. Porque hay hermanos que dicen: pastor, tengo unas luchas muy grandes, y van a donde otros hermanos a comentarles lo mismo: tengo luchas muy grandes, el pecado me está venciendo, el pecado me está derrotando. Pero ¿cómo no le va a derrotar el pecado si lo que escasea en su corazón es la palabra? Alguno podría estar pensando: tengo luchas tan fuertes con el pecado que creo que lo que tengo es un demonio. Porque he oído a algunos cristianos expresarse así, aún solicitar oración para que ese demonio se vaya. Ellos creen que con una oración van a solucionar el problema de lo que han hecho durante toda su vida cristiana. Y es que lo que no han hecho es alimentarse de la palabra, llevar la palabra al corazón. Dios, por su Espíritu Santo, hará que esa palabra se vaya anidando, vaya sumándose a su corazón, y usted cada día pueda experimentar mayor libertad en Cristo, porque el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esa verdad es conocida aquí en el corazón. Hermanos, ¿tiene usted fuerte lucha con algún pecado? Permítame decirle que no será punta de oración que usted va a resolver eso, aunque la oración le va a ayudar. Pero el Señor dijo que nosotros estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Estaremos limpios por la palabra que Dios nos ha hablado. Así que cualquier debilidad pecaminosa la vamos a derrotar con el poder de su palabra. El Salmo 119, hablando a los jóvenes, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice? Con guardar la palabra. Ese es el secreto de la vida cristiana exitosa, si se puede usar la expresión, de la vida cristiana provechosa, es en contacto con la palabra de Dios. Por eso instamos, hermanos, yo sé que a veces nos da cansancio leer la palabra, pero a veces el mismo cansancio es porque no nos ejercitamos. Mañana es festivo. ¿Quiere usted recorrer 10 kilómetros trotando mañana? Si usted no lo ha hecho durante los últimos años, probablemente usted va y trota los 10 kilómetros.
Si me permite, lo llamo el martes y le pregunto cómo se siente. El martes, después de haber hecho los 10 kilómetros, usted va a estar supremamente adolorido, va a estar muy magullado. Es más, le duele hasta el cabello. Y usted dirá, no, es terrible, es un sufrimiento lo que estoy atravesando, porque su cuerpo no está enseñado. Y así hay hermanos que cuando leen la Biblia llegan a los 4 o 5 versículos y ya les comienza el sueño. El asunto es que no están enseñados a la lectura. ¿Cómo hacer para poder derrotar eso? Pues hacerlo cada vez con mayor frecuencia. Esta semana, con la ayuda de Dios, terminamos de leer el Antiguo Testamento. Y pronto vamos a comenzar a hacer la lectura del Nuevo Testamento, a los que estamos en el 7x7. Hay que hacer el ejercicio que nos corresponde y hay que comer esta palabra. Los cristianos nos alimentamos, como bien dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe? ¿Qué tal que existiera una báscula para pesar la espiritualidad nuestra, basada en la palabra de Dios en nosotros? No quisiera imaginarme. Probablemente de milagro estamos vivos. Tal vez nos pasaría lo de Belsasar. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Ya. Quizá nos pueda pasar. Otros estarían de pronto quizá con un buen peso espiritual, porque están permanentemente ejercitándose, comiendo, alimentándose con la palabra de Dios. Pedro dijo, con la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Que ese es el otro problema. Como la palabra de Dios no mora en abundancia en nosotros, no hay crecimiento. Un niño que no se alimenta adecuadamente no puede crecer. Lo mío fue de genética. Sí, para evitar especulaciones, hermanos. Pero a veces cuando hacen mediciones a los niños en su talla, preocupa que quizá no se estén alimentando correctamente para que tengan un crecimiento adecuado. Pues en la fe sucede igual. No nos alimentamos bien, no hay crecimiento en la fe, no hay maduración en la fe. Y siempre nos cogen los mismos problemas y nos dan la paliza, ¿verdad? Son los mismos problemas. No estamos, amados hermanos, creciendo. Pero bien, cuando nosotros nos reunimos y la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, se cumple también lo que dice el versículo 16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. El propósito de la adoración comunitaria es reconocer la grandeza de Dios, reconocer sus perfecciones, adorarlo, al contemplar su gloria y la manifestación de su inmenso amor a través de su Hijo Jesús en la cruz por nosotros. Cuando hacemos eso, estamos tan conscientes, hermanos, de lo que está haciendo, a nosotros nos invade un gozo profundo. No se equivocó Santiago cuando dijo, si alguno está afligido, ¿qué debe hacer? Haga oración. Mire, el mejor remedio, el mejor antídoto para la aflicción, el mejor antídoto para esos momentos de bajos de nota es la oración. Usted va y ora, usted dobla sus rodillas cuando está así afligido y comienza a meterse en ese diálogo con Dios. Créanme que después de unos minutos de estar ahí en la presencia de Dios, el gozo del Señor comienza a llenarlo. ¿Y sabe qué sucede? Que a veces nosotros, a pesar de que tenemos angustia o aflicción, nos cuesta mucho sacar ese tiempo o ese espacio, amados hermanos, para entrar en la presencia de Dios. Como hablábamos ahora en el discipulado de hombres, el Señor dijo, en tu presencia hay plenitud. Entonces no lo busque en otro lado. El Señor ha dicho que es en su presencia. Y a la presencia de Dios,
la podemos, amados hermanos, accesar en la oración, en la adoración comunitaria, cuando estamos haciendo las cosas para Él, así sea nuestro trabajo formal, pero haciéndolo todo para el Señor. Es más, el cristiano debe vivir siempre en la presencia de Dios. Cuando hacemos eso y estamos conscientes de eso, la aflicción no nos va a dar tan fuerte. El problema no nos va a golpear tan fuerte, porque los ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el autor de la vida. ¿Sabe por qué a veces nos da tan duro? Porque nuestros ojos van a otro lado, menos que aquel que nos da el sentido de la vida. Aquel que nos dice para qué estamos acá, por qué estamos acá, para dónde vamos, ¿verdad? Y que nos muestra cuál es nuestro verdadero origen, Él, el Señor. Entonces, mis amados, es importante que cuando la palabra de Dios abunda en un pueblo que se congrega para adorarlo, ese pueblo con la abundancia de la palabra se edifica mutuamente. Dice el texto, enseñándoos y exhortándoos. Eso es que tenemos como misión, como iglesia de Cristo, reunirnos para enseñarnos la palabra de Dios, para aconsejarnos. La palabra exhortación no es lo que en el pasado quizá habíamos interpretado como era regañar, porque algunos tienen bastante entrenado el don del regaño, el don de la amonestación. Pero ahí dice aconsejándoos o exhortándoos. Eso es, dele aliento al otro. Procure siempre animar al otro. Cuando nos reunimos, debo tener la intención de saludar a un hermano y de animarle en la fe, de reafirmarle. Si usted ve a un hermano que llega a la comunidad para adorar a Dios, para sumarse a la adoración, y lo ve angustiado, ¿por qué no se le acerca? ¿Por qué no lo saluda? ¿Por qué no le da un abrazo y le dice, hermano, vamos a adorar a Dios, que Dios está al control de toda situación, por difícil que ésta sea, el Señor está controlándolo todo? Y nos alentamos, nos damos ánimo. Agradezco a Dios, a los hermanos que me escribieron mensajes para animarme en medio de la enfermedad. Gracias. Usted no se imagina lo que me sirvieron, de verdad. Son simples frases que Dios usa por su gracia y misericordia para fortalecernos. Así que, hermano, piensa en el que está al lado suyo. Y usted dirá, bueno, es mi esposa. También necesita animarla. ¿Sabe que a veces los esposos somos buenos para animar a otros menos a la propia esposa? Nosotros pensamos que por ser la esposa nuestra está bien ya. Y sobre todo a nosotros los pastores nos puede pasar. Uno ve a un hermano por allá así un poco así como cabizbajo, a uno le entra preocupación. Y uno dice, bueno, hay que hablar con tal hermano, lo vi un poco quizá angustiado y hay que llamarlo para animarlo. Pero si uno ve a la esposa probablemente cabizbaja, tal vez no tenga el mismo espíritu para animarle. Y esto nos sirva también para analizar que ahí está su esposa, están sus hijos, su esposo también, porque las esposas animan a sus esposos también. Probablemente algún día su esposo está como desanimado y ella es la que le levanta el ánimo. Levanta el ánimo de él, no lo levanta a él. Hay que animarnos, pero nos animamos no con nuestras propias expresiones, nos animamos con las palabras que Dios da. A ver, si abunda la palabra en nosotros, pues daremos enseñanza de la palabra y alentaremos desde la palabra. No hay una palabra que pueda superar a las palabras de Dios. Así que, hermano, usted dirá, pero ese hermano sabe Biblia, ¿yo para qué le voy a dar un texto de la palabra? Él puede saber Biblia, pero cada vez que oye la palabra de Cristo, si él es oveja de Cristo, oirá la voz de su pastor, la voz que alienta,
la voz que consuela. Y por estos días de enfermedad y de unas gripas que parecieran ser que nos quieren matar, que hacía muchos años yo no experimentaba una maleza como la que viví en estos días. Y hay hermanos que están atravesando y han dicho lo mismo. Me ha dado una gripa que hacía muchos años. Es que esas son modelo 2018, vienen renovadas, recargadas. ¿Ya? Y quizá sentimos el peso de eso, pero una palabra de Dios dada en momentos de angustia, en momentos de dificultad, nos ayuda a esperar. Pasé algunas noches sin poder dormir por la incesante tos, a causa de la laringitis, y luego se sumó una bronquitis. Y solo podía pensar en que si el Señor quiere me puede sanar ahora, pero si no, me dará las fuerzas para seguir ahí. Ya, ¿qué más puede uno hacer, verdad? Esperar. Y llegan los mensajes de los hermanos para animarlo. Y entonces uno dice, bueno, sé que hay gente que está orando, que nos está ayudando para que no falte nuestro ánimo delante del Altísimo, pero con las palabras de Dios. Entonces, enseñe a su hermano, exhórtelo, y exhórtelo es anímelo, aconséjelo, ayúdelo para que él pueda ir adelante creciendo para la gloria de Dios, porque somos un cuerpo, y si parte de ese cuerpo está afectado, el cuerpo mismo recibe el impacto de la parte que está afectada. Por eso es que no podemos descuidar al otro, porque si descuidamos al otro, entonces, amados hermanos, él es miembro del cuerpo y el cuerpo se va a resentir a causa de lo que el otro hermano está viviendo. Al finalizar el culto tendremos el tinto y una aromática. ¿Qué tal si aprovechamos para animarnos con un tinto? Yo sé que en otras épocas era con otra sustancia, pero ahora un tinto, una aromática, ¿verdad? Nos puede ayudar, y hablamos con el otro. Y si usted se dio cuenta de que él estaba en angustia y en la semana le llama, le dice, hermano, he orado, he pedido a Dios misericordia por su vida, sepa que estamos ahí con usted, y pueda compartirle algo de la palabra. Eso le va a ayudar muchísimo. Bien, pero el texto dice en toda sabiduría. Ojo, enseñe, aconseje, hágalo desde la palabra de Dios, pero en toda sabiduría. Quiero con esto advertir que quienes estamos haciendo el trabajo de visitar, de aconsejar, de enseñar, Pablo dice, háganlo con sabiduría. Y la sabiduría no es gran cantidad de información. La sabiduría trata con el bien proceder, con el bien hacer, con el tacto que se debe tener cada vez que nosotros estamos abordando a un hermano, aún saludándolo. Hágalo con sabiduría. La sabiduría siempre nos dejará bien plantados en cualquier lugar, porque la sabiduría implica también prudencia, tacto en el trato con el otro. Así que si usted ve al otro hermano bastante escuálido por causa de la enfermedad, abórdelo con sabiduría. A veces somos bastante imprudentes. No falta el que en broma, pero no siempre. La broma tendrá un espacio, la broma tendrá un lugar, un momento. ¿Qué tal que el otro ha estado atravesando momentos angustiantes? Ahora anda bastante flaco y usted llega a saludarlo, a echarle chiste, no a alentarlo con las palabras de Dios y a decirle de pronto, hermano, usted sí que está acabado, por ejemplo. Otros le mencionarán jocosamente que parece un mueble fino, ¿no? Es la expresión que algunos usan. Está como mueble fino, bien acabado. ¿Usted sabe lo que eso le puede dañar al otro?
¿Se puede imaginar el impacto? O todo lo contrario, aquí hay hermanos, hermanas que luchan, ¿verdad? Porque el metabolismo de ellas o de ellos no les ayuda y hará entonces que luchen permanentemente con el peso. Y usted llega a saludar sin tacto, sin sabiduría. Piense lo que va a decir. Ahora, piense en un texto de la Biblia apropiado, ¿verdad? Para fortalecer la fe de esa hermana o de ese hermano que están librando esas luchas permanentes. Ayúdeles, aliéntelos, no los impacte con frases o palabras que causan daño. Y así por lo general, ya debemos hacerlo, como dice el texto, en toda sabiduría. A veces llegamos a visitar un hogar y podríamos hacer comentarios que terminan ofendiendo a esa familia. Faltó sabiduría. Y creo que si no tenemos la sabiduría, vamos a tener que parar un poquito, y el que vea que tiene falta de sabiduría, que dice Santiago, pídala a Dios, el cual la va a dar, porque la sabiduría de Dios, amados hermanos, tiene unas características que no vale ahora llevarlos al texto bíblico para mencionárselas, pero la sabiduría de Dios es santa, es justa, es prudente, no es animal, no es diabólica, no parte, amados hermanos, de asuntos emotivos, sino que viene realmente construida desde la verdad. Ahora, la parte final del versículo, para hablar ya de que en la adoración comunitaria contemplamos a Dios, lo adoramos, lo exaltamos, pero también nos enseñamos a nosotros mismos. Por eso la invitación para estar el día domingo, para enseñarnos mutuamente. Ahora, si usted durante la semana leyó, aquí hay hermanos que al calor de un tinto usted va y les pregunta, hermano, yo leí esta semana esto en la Biblia, no lo entiendo, y si ellos tienen la capacidad, le van a orientar y compartimos un rato. Quisiera oír los diálogos al final del culto respecto a lo que hemos leído en la semana o hemos escuchado de la palabra de Dios, y no de cómo quedó el partido ayer. Felicitaciones a los tolimenses. Bien, en esta parte final dice el texto, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. En la adoración comunitaria, el canto tiene una parte importante. Quiero preguntarles, ¿disfrutaron hoy las canciones? Solo que somos bastante parcos, no pareciera, pero cuando uno empieza a mirar esas letras, a cantar esas canciones y a enfocarse en la oración al Señor, la verdad, uno es edificado, uno es bendecido, hermano. Ahora, si usted empieza a cantar y con la mente lejos de acá, usted no ha rendido culto a Dios. Tenemos un serio problema cuando enseñamos a adultos o estamos en una reunión de adultos, a diferencia con los niños. Un niño está sentado en la silla y él ve algo y él se mueve. El adulto queda ahí, quieto, pero mentalmente se fue. ¿Ya? Si tuviéramos una cámara que captara los espíritus que salen de la iglesia mientras se está predicando o mientras se está cantando, es probable que en algunos lugares tengamos un valle de huesos secos y secos en gran manera. Porque nosotros en el pensamiento salimos rapidito y nos vamos. A mí me pasa cuando estoy leyendo la Biblia. Me toca estar concentrado porque estoy leyendo y no falta cualquier pensamiento. ¿Y sabe algo curioso? Sigo leyendo. Sigo leyendo y cuando de pronto me doy cuenta, no sé qué estoy leyendo, porque no estoy captando a raíz de que un pensamiento me afectó. Me toca volverme otra vez
¿Les pasa? Ah, bueno. Entonces aquí el texto nos está diciendo que qué bueno es que nosotros podamos reunirnos para la adoración comunitaria cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿A quién le cantamos? Al Señor. Mire, la iglesia procura en el ministerio, con el ministerio de adoración y alabanza, cantar canciones que tengan contenido doctrinal, que tengan contenido de la palabra de Dios, no simples letras con un buen ritmo que estimulan nuestras emociones, porque para eso es lo que hay allá afuera. Hay unas canciones que no dicen nada, pero el ritmo ayuda y nosotros somos musicales por naturaleza, y ante un buen ritmo pues uno se empieza como a mover y a alegrar. Lo alegró el ritmo, pero el entendimiento quedó sin fruto. Y la Biblia dice: cuando canten, canten con entendimiento, porque de lo contrario el entendimiento queda sin fruto, y al entendimiento quedar sin fruto perdimos el tiempo. Yo sé que hay algunas canciones que nos pueden gustar más que otras, hermano, y algunos dirán: pero hace tiempo no cantan tal canción que a mí me gusta. El asunto es que no pensamos en el gusto de los hermanos, porque si pensáramos en el gusto de los hermanos, no podríamos presentar canciones el día domingo. Quizá un popurrí podría ayudar, un mosaico de esos que hacen, pero no. Cada vez que estemos para presentar la oración comunitaria y ofrezcamos el canto, debe ser pensado en el Señor, porque el texto dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. El canto no es para la iglesia, el canto es para Dios. Así que si alguno dice: no me gusta esa canción, no es para usted, perdone, es para el Señor. Ahora, las letras deben reflejar la abundancia de la palabra de Dios. Hay iglesias que han entrado en la discusión de si la música contemporánea es válida o seguimos con la música tradicional, y algunos dicen mejor los himnos, pero cuando uno revisa los himnos, no todos los himnos son apropiados tampoco. Hay canciones contemporáneas muy bíblicas y que debemos cantarlas al Señor, como dice la palabra, cantando con gracia. Por favor, pensemos, ¿qué es cantar con gracia? Mire, ¿ha comido arroz sin sal? ¿Le sabe a algo? La sal le pone ¿qué? Sabor. Los niños llegaron con sabor. La sal pone la sazón. Y amados hermanos, cuando dice cantando con gracia, cante para agradar a Dios. Cante con la intención de agradar. Pero a veces, hermano, pareciera, y perdónenme lo que voy a decir, yo me hago por allá y estoy mirando, y hay veces digo: no todos están cantando con gracia, quizá empezando por mí. Pero debo tomar conciencia de que voy a cantar con gracia para el Señor, con su voz, suene bien, suene mal. Ojo, porque algunos dirán: bueno, es que los que cantan, ellos cantan bonito, y yo prefiero no cantar para no dañar el coro casi celestial. No, todo lo que respire, si respira, alabe a Jehová. Si dejó de respirar, ya sí queda usted exento de la gran responsabilidad. Pero todo lo que respire, alabe a Dios y hagámoslo con agrado al Señor,
póngale, perdóneme la forma en que lo doy, pero póngale ganas, hermano. Yo veo que algunos levantan sus manos, ¿no? Qué bonito. Ellos tienen la libertad de levantar sus manos. Algunos dirán, no, yo no levanto las manos porque me veo muy pentecostal, muy carismático. Y yo soy más bien aplicado a la doctrina. Pues si fuésemos aplicados a la doctrina, notaríamos que a Dios se le canta con agrado. No es invitando al desorden y a amar la brincadera. No estoy hablando de eso. Yo fui criado en el campo y la música del campo es la música carranguera. Cada vez que yo veo por ahí algún videito de música carranguera, lo pongo a mi esposa porque a ella le parece muy chistoso. Y por ahí había uno y anoche yo le mostraba yo le dije, eso sí es música y eso sí es bailar, porque eso solo para mostrar que lo hacían con unas ganas de hacerlo. Hermano, hemos venido a la casa del Señor a adorar comunitariamente, hagámoslo con todo el agrado para aquel que de forma agradable se ofreció en la cruz por nosotros, no siendo nada cómodo. No había aire acondicionado allá en el Monte de la Calavera, no era tan confortable la cruz, porque algunos buscan lugares confortables, aire acondicionado, situaciones, amados hermanos, que les favorezcan en el ambiente. Pues Jesús tuvo un ambiente hostil donde se ofreció en la cruz, y nosotros tenemos ambientes confortables y pareciera ser que no lo hacemos de manera agradable al Altísimo. Hágalo cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor, con himnos, con salmos y cánticos espirituales. Eso significa, hermano, aprovechemos los salmos, que eran letras para cantar con instrumentos, y también aprovechemos los himnos que tienen contenido doctrinal, y aprovechemos los cánticos. Ahí no estaba pegado Pablo a que tiene que ser únicamente con salmos porque esa era la tradición. No, también está hablando de cánticos espirituales que expresan, amados hermanos, la gratitud de un pueblo al ver las obras de su Señor en favor de ellos. Así estamos de pie y cantamos con gracia. Vamos a cantar Sublime Gracia. Pero vamos a hacer algo.